Hola, Hola. nosotros somos el equipo 2, estamos conformados por Alex, Johan y su servidora Daniela. El día de hoy vamos a realizar la práctica número 2, que es circuito RL. Bien, yo les hablaré sobre la impedancia, pero para eso tenemos que conocer primero qué es la reactancia. Para conocer qué es la reactancia, lo definimos como la parte imaginaria de la resistencia. En este caso, para sacar la reactancia de un inductor, tenemos que es W, es J, W, L, donde W, como ya habíamos visto en la primera práctica, es 2πf. Bien, entonces para calcular la reactancia en el capacitor es menos J sobre WC. Y ya sabemos que W se sustituye por 2πf. Y aquí tenemos donde L es la inductancia y C es la capacitancia. Bueno, también para esto se puede representar de una forma fasorial. ¿A qué se refiere con la forma fasorial? Tenemos que la reactancia de un inductor es igual a la reactancia por el ángulo de 90 grados. Para el inductor se ocupan 90 grados. Y bien, para la reactancia del capacitor tenemos que es la reactancia del capacitor cis ángulo de menos 90 grados. Y para la resistencia ocupamos que es la resistencia por el ángulo cis ángulo de 0. Bien, entonces ya conociendo qué es la reactancia, vamos con el término de impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es la representación compleja, tanto real como imaginaria. Entonces tenemos que la impedancia equivalente es igual a la parte real más la parte imaginaria, en donde la parte real sería la resistencia y la parte imaginaria sería la reactancia tanto del inductor como del capacitor. Entonces, aquí tenemos una nomenclatura que es X es igual a la reactancia total. Es esta. Ahora hablaré de diagramas de impedancias. ¿Qué es el diagrama de impedancias? Es la representación gráfica de cómo se comportan las reactancias, tanto como la resistencia. Bien, como tenemos aquí, la XC, que es la reactancia capacitiva, va sobre el eje de la J, pero negativo. En cambio la XL va en el eje de las J positivo. Bien, entonces ¿cómo es que obtenemos esto? Tenemos que aquí esta parte es como si proyectáramos el XC de este modo. Entonces va a ser la diferencia de XL menos XC. XL es hasta acá arriba, le restamos lo que vale XC y nos da en este punto. Bien, entonces donde se intersectan los dos puntos, tanto del resistor con la reactancia del inductor y del capacitor, ahí proyectamos una línea al origen. Esa línea va a ser lo que llamamos impedancia. Bien, ahora este ángulo, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, sabemos que para representar las impedancias también se puede representar de una forma fasorial. Entonces esto sería como el fasor. Y para concluir tenemos que el comportamiento de las reactancias. Bien, la reactancia equivalente en serie es igual a la reactancia en la inductancia más la reactancia en el capacitor. Bien, ahora en paralelo. ¿Cómo sería en paralelo? La reactancia equivalente es igual a la reactancia del inductor más por la reactancia del capacitor sobre la reactancia del inductor más la reactancia del capacitor. El inductor, también llamado como bobina, es un componente pasivo de un circuito eléctrico que incluye un alambre aislado. Su unidad de medida es en henrios y su símbolo es este. Una de las características del inductor es que es capaz de almacenar energía en forma de campo magnético y además se opone a los cambios bruscos de la corriente que circula por ellas. Se clasifica por varias formas. El primero es según su núcleo. Este puede ser un núcleo de aire, que es un material no magnético. También puede ser un núcleo de hierro, un núcleo de ferrita, que es un material magnético. Otra clasificación es según su forma constructiva. Esta puede ser selenoides o toroides. Igual se puede clasificar según su frecuencia de la corriente, que puede ser una frecuencia alta o baja. Y por último, se clasifica según el recubrimiento. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la representación fasorial y sinusoidal del inductor.
Para esto ya habíamos comentado que en las representaciones fasoriales la corriente alterna se puede representar como una flecha girando a una velocidad angular omega. Este elemento recibe el nombre de fasor y se representa como un número complejo. La longitud de la flecha coincide con el valor máximo de la tensión o de la corriente. Incluso podemos utilizar los valores RMS. El ángulo representa el corrimiento de la señal sobre el eje horizontal. En el caso del inductor, podemos ver que la tensión está adelantada a 90 grados respecto a la corriente del inductor. De este lado tenemos la representación sinusoidal igualmente del inductor, en el cual podemos partir incluso de la gráfica, anterior, en el cual, como dijimos, la tensión tiene un ángulo de 90 grados, está sobre el eje Y, y recorre es donde va a empezar el recorrido la siguiente sinusoide, igualmente para la tensión. De igual manera, respecto a la corriente, la encontramos sobre el eje X con un ángulo de 0 grados, que igualmente si lo desplazamos hacia la gráfica sinusoidal es donde va a tener inicio en el origen, a los 0 grados. Aquí en esta parte, si analizamos los dos puntos máximos o incluso analizando los dos puntos más bajos de ambas gráficas, se va a poder ver el mismo desplazamiento que existe entre estas dos señales. Bien, ahora les diré los materiales que utilizamos. Utilizamos 2 multímetros digitales, un resistor de 330 ohms a 10 watts, un osciloscopio, juntas de osciloscopio con terminal Caimán, transformador de 120 a 12 volts con derivación central, clavija polarizada, inductor 99.1 milihenrios. Desarrollo experimental. 1. Se encendió el osciloscopio y conectamos la clavija. 2. Se realizaron las conexiones necesarias para el siguiente circuito. Se calculó analíticamente la impedancia total, la corriente total y las caídas de tensiones en el resistor e inductor. Y estos fueron nuestros resultados. 6. Hicimos el uso del osciloscopio para ver el comportamiento de la tensión total y el resistor. Se usaron los valores RMS. Igualmente se obtuvo el desfasamiento de ondas y la curva de Lissajous. 7. Hicimos nuevamente uso del osciloscopio, pero esta vez para el comportamiento de la tensión total y el inductor, considerando nuevamente su valor RMS. Se calculó el desfasamiento de ondas y la curva de Lissajous. Las observaciones de la práctica 2 fue que pudimos nuevamente con el osciloscopio observar la curva de Lissajous entre el inductor y la tensión. En base a esto calculamos el desfasamiento. Se pudo verificar ese desfasamiento que existía y aunque los datos no fueron exactamente los más precisos, nuestros resultados no variaron más del 5%. Concluimos en esta práctica número 2 que mediante un circuito RL pudimos ver cómo se comportaban los diferentes tipos de señales. Por ejemplo, vimos el desfasamiento de ondas, vimos también cómo se comportaba en el osciloscopio y cómo se comportaba de una manera analítica, comprobando que tanto analítica como experimentalmente tiene que dar los mismos resultados. Entonces comprobamos la utilización del osciloscopio, su buen funcionamiento, su ahorro de tiempo. También vimos cómo conectar diferentes tipos de circuitos y cómo medir tanto tensión como corriente. Y de nuestra parte sería todo, les agradecemos y muchas gracias.